Me quedé mirando la tarjeta de embarque en mis manos temblorosas, con la familiar sensación de malestar extendiéndose por mi estómago como veneno. Vuelo 447 a Denver, no a París otra vez. Debe haber algún error, le susurré a la gente de la puerta, aunque ya sabía que no. La misma sonrisa de disculpa, el mismo encogimiento de hombros, el mismo tono desdeñoso. Lo siento, señorita, pero esto es lo que sus padres reservaron. Denver, no París. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Buen viaje, cariño. Diviértete en la boda de tu primo en Colorado. La boda de mi prima. No fue el viaje de graduación de mis sueños a París. No fue la celebración que me había ganado tras 4 años de calificaciones perfectas. Solo otra obligación familiar a la que me habían reclutado voluntariamente sin mi conocimiento ni consentimiento. Tenía 24 años y seguía siendo tratada como una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. La rabia me invadía el pecho. Caliente y familiar. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, recordé. Recordé ese momento exacto. Las luces fluorescentes del aeropuerto, la alfombra azul áspera, el anunciador anunciando el embarque. Recordé las lágrimas, la discusión con mamá que siguió, el fin de semana miserable en Denver fingiendo alegría por un primo al que apenas conocía. Recuerdo morir 3 años después en un accidente de coche, lleno de arrepentimientos por todos los sueños que nunca perseguí. Había vuelto. De alguna manera, aunque fuera imposible, había vuelto. Y esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Borré el mensaje de mi madre sin responder y caminé tranquilamente hacia el mostrador de atención al cliente de la aerolínea. La fila tenía 20 personas, llena de viajeros frustrados que agitaban sus tarjetas de embarque y miraban sus relojes. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación que había descargado, pero que nunca había usado en mi vida anterior. Una que siempre me había dado miedo usar, Blade Private Jet Booking. Mi dedo se cernía sobre la pantalla. En mi primera vida había sido demasiado responsable, demasiado preocupado por el dinero, demasiado preocupado por lo que pensarían mis padres. Tenía un fondo fiduciario de mi abuela que nunca toqué, ahorrándolo para alguna emergencia. Bueno, esto fue una emergencia. Una emergencia del alma. Elegí un G650 que salía en 2 horas. Destino, París. Costó $47.000. Confirmé antes de poder cambiar de opinión. El correo electrónico de confirmación llegó al instante, junto con las instrucciones para dirigirme a la terminal de aviación privada. Me eché al hombro mi equipaje de mano y pasé la larga fila de atención al cliente, la puerta de embarque para Denver y mi antigua vida. Sonó mi teléfono. Mamá. Hola, cariño. Solo quería asegurarme de que te registraran. Bien. ¿Hubo alguna confusión con los vuelos? Sé que la página de reservas no funcionaba bien cuando tu padre y yo. No hubo ninguna confusión, mamá, dije con voz sorprendentemente firme. Me reservaste un vuelo a Denver en lugar de a París, como siempre. Silencio, pues. Cariño, ¿de qué estás hablando? Ya hablamos de esto. La boda de Sara es este fin de semana, y la familia es lo primero. París siempre estará ahí. ¿Lo estará?, pregunté pensando en el accidente que truncó mi primera vida. Lo estaré. Estás siendo dramático. Esto es solo un pequeño desvío. Puedes ir a París cuando quieras. Dejé de caminar y cerré los ojos, recordando cada vez que había dicho esas mismas palabras. Cuando quise estudiar en el extranjero en la universidad, quizás el próximo semestre. Cuando me ofrecieron un trabajo en Londres, pero te extrañaré. Cuando hablé de viajar después de graduarme. ¿No quieres estar cerca de tu familia? Me voy a París, mamá, dije en voz baja. Ya estoy en el aeropuerto y voy a subir a un avión a París. Pero el billete. Lo reservé yo mismo. Otra pausa más larga esta vez. Casi podía oírla recalibrarse, pasando de la confusión al control. Vaya, qué desperdicio. Ya pagamos por Denver, y Sara se decepcionará muchísimo si no estás allí. Sara, la prima que se casó 3 veces más en mi primera vida, cada boda más elaborada que la anterior. Sara, que apenas me dirigía la palabra en las reuniones familiares. Sara,
que había publicado en redes sociales sobre su boda perfecta sin mencionar a ninguno de los familiares que habían viajado para estar allí. Sara sobrevivirá, dije sorprendiéndome con la aspereza de mi voz. No entiendo esta actitud. Esto no es propio de ti. Ella tenía razón. No era como mi antiguo yo. La antigua yo habría subido con dificultad a ese vuelo a Denver, habría pasado 3 días charlando con familiares que veía una vez al año y habría regresado a casa solo con fotos de la felicidad ajena. La antigua yo murió con sueños guardados en su corazón. Tal vez sea exactamente igual a mí, dije. Quizás simplemente nunca te molestaste en averiguarlo. Colgué antes de que pudiera responder. La terminal de aviación privada era un mundo aparte del caos del aeropuerto principal. Suelos de mármol, asientos de cuero y la eficiencia discreta que se consigue con un buen sueldo. Me sentí mal vestido con mis vaqueros y la sudadera de la Universidad de Nueva York, pero aún así el personal me trató como a la realeza. La señorita Chin, una mujer con un uniforme impecable, se acercó con una tableta. Soy Jennifer, su coordinadora de vuelo. Su avión está listo para despegar cuando usted lo esté. ¿Le puedo traer algo mientras terminamos los preparativos finales? Champán, dije impulsivamente. Lo bueno. Sonrió. Por supuesto, Don Perry. Asentí sin confiar en mi voz. En mi primera vida, nunca me sentí merecedor de lo bueno. Siempre lo guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Siempre conformándome con lo práctico o conveniente. Pero morir me había enseñado algo crucial: cada momento de vida es una ocasión especial. El champán llegó en una copa de cristal, con burbujas danzando en el líquido dorado. Di un sorbo y lo sentí burbujear en mi lengua, con un sabor a libertad y posibilidad. Mi teléfono vibraba con mensajes cada vez más frenéticos de varios familiares. Mamá claramente había activado la cadena telefónica de emergencias. Papá, ¿qué es eso de París? Llámame. Tía Linda, tu madre está muy preocupada. Esto no es propio de ti. Primo Mark, he oído que estás teniendo una especie de crisis. ¿Quieres hablar? ¿Una crisis? Como si elegir mi propia felicidad por encima de sus expectativas fuera un síntoma de enfermedad mental. Puse mi teléfono en modo avión y disfruté del repentino silencio. Señorita Chin, Jennifer regresó. Estamos listos para usted. La seguí a través de unas puertas corredizas de cristal hasta la pista, donde un elegante avión blanco me esperaba como una promesa. El sol del atardecer lo teñía todo de dorado, y por un instante me quedé allí absorto en la realidad. De verdad lo estaba haciendo. En realidad, me estaba eligiendo a mí mismo. El azafato, Marcus, me recibió con una cálida sonrisa y me acompañó a un asiento que parecía más un sillón de cuero que cualquier cosa que encontrarías en un vuelo comercial. Era mi primera vez en un vuelo privado, me preguntó, notando mi evidente asombro. Era la primera vez que hacía muchas cosas, admití. Mientras rodábamos para despegar, pegué la cara a la ventanilla y vi cómo mi antigua vida se hacía más pequeña allá abajo. En algún lugar, allá abajo, estaba la puerta donde debería haber abordado un vuelo a Denver. En algún lugar allá abajo estaba la versión de mí que siempre aceptaba los planes de los demás. Pero ahora estaba aquí arriba, a 11.500 metros sobre mis propios miedos. Debí de quedarme dormida en algún lugar sobre el Atlántico porque desperté con Marcus sacudiéndome suavemente el hombro. Señorita Chin, aterrizaremos en París en 1 hora aproximadamente. ¿Quiere desayunar? ¿Desayuno? ¿París? Por un momento me sentí desorientado, como si viviera en un sueño ajeno. Pero el sabor a champán aún era tenue en mi lengua, y el amanecer que pintaba las nubes fuera de mi ventana era innegablemente real. Sí, por favor, dije con la voz cargada de sueño y asombro. Me trajo fresas frescas que se desmenuzaban al tacto, fresas perfectamente maduras y un café que hacía que la versión de avión supiera a agua sucia. Comí despacio, saboreando cada bocado, observando cómo la campiña francesa emergía de la niebla matutina. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes sin leer. Los revisé maravillándome de la escalada. Mamá, esto es ridículo. Estás siendo egoísta. Mamá, tu padre tuvo que tomar medicamentos para la presión arterial por esto. Mamá, ¿cómo pudiste malgastar tanto dinero?
¿Sabes cuánto cuestan los jets privados? Mamá, llamé al doctor Peterson. Dijo que el estrés puede causar comportamientos irracionales. Mamá, te cancelaremos las tarjetas de crédito hasta que recuperes la cordura. Eso último me hizo reír a carcajadas. Cancelar tarjetas de crédito que pagué con el dinero de un trabajo que desaprobaban porque no era lo suficientemente estable. El trabajo que dejé para hacer las prácticas soñadas en el Louvre, que rechacé en mi primera vida porque me convencieron de que no era práctico. Le respondí, soy un adulto con mi propio dinero. Además, no podré contactarme durante las próximas semanas. Por favor, no llamen a la policía a menos que esté desaparecido más de un mes. Luego bloqueé todos sus números. El avión aterrizó en el Louvre con el suave y silencioso aterrizaje que caracteriza a los pilotos profesionales y a los presupuestos ilimitados. Mientras rodábamos hacia la terminal privada, sentí algo que nunca antes había experimentado. La ausencia total de obligaciones. Nadie me esperaba en ningún sitio. Nadie me esperaba con un itinerario que no hubiera elegido. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Señorita Chin, Marcus apareció con mi pequeña maleta. Su coche le espera. ¿Coche? No lo contraté. Sonrió. Servicio de cortesía. Parte del paquete de vuelo. ¿A dónde te gustaría ir? Lo miré con la mirada perdida. En todas mis fantasías sobre París, nunca había superado la parte en la que realmente llegué. No tengo reserva de hotel. El Ritz. Me sugirió el George V. Puedo llamar antes si quieres. El Ritz. El George V. Nombres que existían en mi imaginación junto a cuentos de hadas y premios de lotería. Lugares para otros, no para chicas responsables que ahorraban dinero y seguían los planes de otros. El Ritz, me oí decir. 40 minutos después, estaba en el vestíbulo del Ritz París, intentando no quedarme boquiabierta como la turista que era. Lámparas de araña de cristal, columnas de mármol y un aire de elegancia natural que hacía que mis vaqueros y sudadera parecieran un disfraz de la obra equivocada. Mademoiselle Chin. El conserje se acercó con una sonrisa de bienvenida. Tenemos una suite preparada para usted. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros? No lo sé. Lo admití. ¿Te parece bien? ¿Podemos, por supuesto, tomarnos todo el tiempo que necesites? Mi suite daba a la Place Vendôme. Todo era papel pintado de seda, muebles antiguos y ventanas que enmarcaban la ciudad como un cuadro. Dejé caer la maleta y caminé hacia la ventana, presionando las palmas de las manos contra el cristal frío. ¿París? Estaba en París. Mi reflejo me devolvió la mirada, translúcido contra la luz de la tarde. Tenía el mismo aspecto de siempre. Cabello negro hasta los hombros, ojos marrones tras gafas pequeños y anodinos. Pero algo era diferente. Había una ligereza en mi expresión que nunca antes había visto, como si me hubieran quitado un peso del que ni siquiera me había dado cuenta. Saqué mi teléfono y sin pensarlo 2 veces, subí una foto a Instagram. La vista desde mi ventana, los tejados parisinos extendiéndose a lo lejos. El pie de foto era simple, por fin. En cuestión de minutos, empezaron a llegar los comentarios. Jessica, compañera de cuarto en la universidad. Dios mío. Creí que ibas a Denver. A mí, amiga del trabajo. ¿Ganaste la lotería? El Ritz. Conocidos casuales, metas, vivir la vida al máximo. ¡Qué envidia! Pero entre la emoción y la envidia, se oían las voces preocupadas de los amigos de la familia. Señora Patterson, amiga de la familia. Cariño, tu madre está fuera de sí. Quizás deberías llamar a casa. Tío Robert, tus padres están muy preocupados. ¿Qué pasa? Casi me siento culpable. Casi. Pero entonces recordé el funeral de mi abuela y mi primera vida. Como mamá se pasó todo el servicio quejándose del precio de mi vestido negro. Como había hecho que mi pena se centrara en su presupuesto. Como me convenció de devolver lo único caro que me había dejado la abuela, un reloj Cartier vintage, porque era demasiado ostentoso y debía pensar en los menos afortunados. El reloj que habría pagado todo este viaje. Puse el teléfono boca abajo y pedí servicio a la habitación.
Esa noche deambulé por las calles de París sin rumbo. La ciudad era todo lo que había soñado y nada de lo que esperaba. Olía a cigarrillos, pan recién hecho y perfume caro. La luz era dorada y indulgente, haciendo que todos parecieran sacados de una revista. El sonido de las conversaciones en francés me envolvía como música. Me encontré en el puente Alexandre III al atardecer, la arena reflejaba el cielo en tonos rosa y dorado. Las parejas caminaban de la mano. Los turistas se tomaban selfies. Los músicos callejeros tocaban el violín. Era un cliché, pero era mi cliché elegido y vivido a mi manera. Disculpe, dijo una voz en inglés con acento detrás de mí. ¿Se te cayó esto? Me giré y vi a un hombre sosteniendo mi teléfono, que aparentemente se me había resbalado del bolsillo. Era alto y moreno con ese estilo natural que disimulaba a un parisino. Chaqueta de cuero desgastada, barba incipiente, ojos color café fuerte. Oh, dije consciente de repente de mi atuendo de turista. Gracias. Americano, preguntó con una sonrisa. ¿Tan obvio es? Los zapatos, dijo mirando mis zapatillas deportivas. Muy sensato, muy americano. Me reí a mi pesar. Soy Lily Antoine. Extendió la mano y al estrecharla, vi que tenía pintura bajo las uñas. ¿Estás aquí solo? Sí, dije y la palabra me pareció una victoria. Audaz, dijo con aprobación. La mayoría de los turistas viajan en manada como ovejas asustadas. Tú ya no eres una oveja asustada. Ya no acepté. Hablamos durante una hora mientras las luces se encendían por toda la ciudad. Era un artista, me dijo con dificultades pero pasión, que vivía en un pequeño estudio en Montetraux y pintaba la ciudad que amaba. Me preguntó qué me había traído a París y me encontré contándole del viaje de graduación con el que había soñado, la obligación familiar de la que me había librado, la vida que estaba eligiendo. ¿Y tu familia? Preguntó. Están furiosos, furiosos, dije. Creen que me he vuelto loco. Quizás sí, dijo pensativo. Quizás perder la cabeza es justo lo que necesitabas. Cuando me preguntó si quería cenar, casi le dije que no. El yo de antes habría puesto excusas, preocupado por la seguridad, los desconocidos y lo que pensaría la gente. Pero el yo de antes estaba muerto. Sí, dije. Me encantaría. Me llevó a un pequeño bistró en el Sixth Random, de esos que los turistas nunca encuentran. Nos sentamos en una mesa con apenas espacio para 2 platos y compartimos un vino que sabía a que lo habían hecho Los Ángeles. Me contó historias de la ciudad, de los artistas y escritores que habían caminado por estas mismas calles, de la revolución del romance y los sueños que habitaban cada rincón. Eres diferente, dijo mientras compartíamos un alma de chocolate que desafiaba la física con su perfección. ¿Diferente en qué sentido? Las mujeres estadounidenses en París suelen tener esa desesperación, como si intentaran demostrar algo. Estás tranquilo, presente, como si pertenecieras a este lugar. Quizás sí, dije sorprendiéndome. Nos dimos un beso de buenas noches afuera de mi hotel, un beso suave y tentativo que sabía a vino y a posibilidad. Mientras subía en el ascensor a mi suite, me vi reflejada en las paredes de espejo. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y una sonrisa sincera. Parecía una mujer que vivía su propia vida. Durante la semana siguiente me enamoré de todo, de la ciudad, de la libertad, de la versión de mí misma que estaba descubriendo. Visité el Lora y pasé 6 horas recorriendo los pasillos, no por obligación, sino porque quería. Tomé una clase de cocina y aprendí a hacer macarons perfectos. Compré lencería carísima solo porque me hacía sentir guapa. Antoine se convirtió en mi guía del París auténtico, mostrándome jardines escondidos, clubes de jazz nocturnos y los lugares a los que acudían los parisinos para escapar de las multitudes de turistas. Hablamos de arte, de sueños y del coraje que se necesita para elegir un camino incierto en lugar de uno seguro. Tu familia, dijo una tarde mientras caminábamos por el Marché du Rouge. ¿Has hablado con ellos? Llevaba días evitando la pregunta. Mi teléfono mostraba docenas de llamadas perdidas y cientos de mensajes sin leer. Había vislumbrado lo suficiente para saber que la narrativa había pasado de la preocupación a la ira y a algo cercano al dolor. Creen que estoy teniendo una crisis nerviosa, dije. ¿Y tú?
Lo pensé mientras nos deteníamos en un puesto que vendía las fresas más hermosas que jamás había visto. Quizás, pero si esto es una crisis, no quiero volver a sentirme completa nunca más. Me compró una caja de fresas y las comimos mientras caminábamos, con el jugo deslizándonos por los dedos, dulce y perfecto bajo el sol de la tarde. Esa noche en su pequeño estudio con techos inclinados y vistas a Sucror, hicimos el amor por primera vez. No se parecía en nada a mis experiencias anteriores. Sin negociación, ni concesiones, ni preocupación por las expectativas. Era solo deseo puro y simple, elegido libremente y entregado con gusto. Después, mientras yacíamos enredados entre sus sábanas, escuchando los sonidos de la ciudad, trazó dibujos en mi hombro desnudo con la punta del dedo. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Mi abuela, dije, lo cual no era lo que ninguno de los dos esperaba. Solía contarme historias de París. Llegó aquí de joven, durante la guerra. Decía que la cambió, que la hizo valiente. Y ahora entiendo lo que quería decir. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, hora de París. Mi teléfono, que por fin había vuelto a encender, vibró insistentemente en la mesita de noche. Antoine se movió a mi lado, pero no despertó. Agarré el teléfono y vi el número de mi padre. Hola, susurré deslizándome al pequeño baño para no molestar a Antoine. Lily, gracias a Dios. La voz de papá sonaba áspera por el cansancio y el alivio. Hemos estado muy preocupados. Tu madre no ha dormido en días. La culpa me golpeó como un puñetazo. Había estado tan concentrado en mi propia liberación que olvidé que tal vez estuvieran sufriendo. Estas eran las personas que me criaron, me amaron y se preocuparon por mi futuro. Quizás fui demasiado duro. Estoy bien, papá. Estoy a salvo. Acabo de... Tienes que volver a casa, interrumpió. Esta noche ya he buscado vuelos. Hay un vuelo nocturno que te lleva de vuelta mañana por la mañana. La orden en su voz me devolvió a la realidad. Ni alivio por estar a salvo, ni curiosidad por mi aventura. Solo una orden para volver a la vida que habían planeado para mí. No, dije en voz baja. ¿Cómo que no? Es decir, no voy a volver a casa. Todavía no. Una larga pausa. Lily, ya basta. Ya has dejado claro tu punto. Eres un adulto y puedes tomar tus propias decisiones. Lo entendemos. Pero no puedes desaparecer, gastar el dinero como si fuera agua y actuar como si tu familia no importara. Como si mis sueños no importaran, repliqué. Los sueños no pagan las cuentas. Los sueños no construyen una vida estable. Los sueños son para los niños. Pensé en Antoine durmiendo en la habitación de al lado, con los dedos manchados de pintura y la mirada apasionada en un pequeño apartamento lleno de lienzos. Pensé en las galerías y talleres que había visitado, llenos de gente que había elegido la incertidumbre sobre la seguridad, el arte sobre la comodidad. Tal vez, dije, pero no estoy lista para dejar de ser una niña. Estás siendo ridícula. Yo estoy siendo libre. Otra larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más dura. Eres el fondo fiduciario de una abuela. Hemos estado hablando con los abogados. Podría haber maneras de restringir el acceso. Si no se toman decisiones acertadas, la amenaza flotaba en el aire entre nosotros, fría y clara. Volver a casa y ser la hija que queremos o perder la independencia económica que hizo posible esta libertad. Pensé en mi primera vida, en todos los sueños que había postergado y las oportunidades que había perdido por miedo a perder su aprobación. Pensé en morir con remordimientos, deseando haber sido más valiente. Haz lo que creas mejor, papá, dije. Estoy haciendo lo que sé que es correcto. Colgué y me senté en el pequeño baño, temblando. A través de las delgadas paredes, podía oír la respiración regular de Antoine, los sonidos normales de un hombre que duerme plácidamente mientras su mundo permanece intacto. Le envidiaba esa paz, pero cuando volví a la cama, se movió y me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos cálidos y fuertes. Todo bien, murmuró entre mis cabellos. Creo que acabo de cortar la última cuerda, susurré. ¿Se siente como si cayera o volara? Consideré ambas cosas. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico que lo cambió todo. El asunto era simple, programa de pasantías de Love Opportunity.
Casi lo borré pensando que era spam o alguna broma pesada. Pero algo me hizo abrirlo. Analice el membrete profesional y el lenguaje formal. Era real. Deloitte lanzaba un nuevo programa internacional de prácticas para recién graduados. 6 meses en París, trabajando con su equipo de archivos digitales. Se proporcionaba salario completo y alojamiento. La fecha límite de solicitud era de 3 días. Me quedé mirando la pantalla, mientras el café se me enfriaba en las manos. Esto era imposible. Esto era perfecto. Esto era todo lo que soñé en mi primera vida, pero me daba demasiado miedo perseguirlo. «Buenas noticias», preguntó Antoine, leyendo mi expresión. Le mostré el correo electrónico. Lo leyó 2 veces, arqueando aún más las cejas con cada línea. «Esto es increíble. Debes postularte». «No tengo la titulación que buscan. Estudié historia del arte, pero todas mis prácticas fueron en galerías pequeñas. No tengo experiencia en museos. Así que lo peor que pueden decir es que no, y entonces estás exactamente donde estás ahora, lo cual no es tan terrible». Sí, tenía razón. ¿Qué tenía que perder? Ya había perdido la aprobación de mi familia. Probablemente su apoyo económico. Y sin duda mi lugar en su mundo ordenado. Pero también había ganado algo. Saber que podía sobrevivir por mi cuenta. Que podía elegir mi propio camino y recorrerlo sin permiso. Pasé el día redactando mi solicitud, volcando todo mi potencial en la declaración personal. Escribí sobre el arte como puente entre culturas, sobre la importancia de hacer accesible la historia a las nuevas generaciones. Sobre las historias de mi abuela sobre el París de la guerra y cómo moldearon mi comprensión de la resiliencia y la belleza. Escribí sobre elegir la valentía por encima de la comodidad, sobre el viaje que ya me había cambiado la vida. Antoine me ayudó a traducir algunas secciones al francés. Su artista me dijo que captó matices que se me habían escapado. Trabajamos juntos en una cafetería cerca de su estudio con mi portátil entre nosotros, robándonos besos mientras tomábamos café y discutiendo sobre la elección de palabras con la pasión de quienes se preocupan por acertar. «Listo», dije finalmente con el dedo sobre el botón de enviar. «Listo». «Espera». Extendió la mano por encima de la mesa y me la tomó. «Antes de enviarlo, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres?» La pregunta me sorprendió. «Claro. ¿Por qué no lo estaría? Porque si consigues este trabajo, te quedarás 6 meses, quizá más. Construirás una vida aquí con tu familia. Tendremos que aceptarlo o te repudiarán por completo». Pensé en esto. En mi primera vida había tenido tanto miedo de su decepción, dependía tanto de su aprobación, que había moldeado toda mi existencia en torno a sus expectativas. Había aceptado el trabajo seguro, había salido con el novio aprobado, había vivido en el apartamento aceptable y morí con el corazón lleno de preguntas. «Entonces me repudiarán», dije, y presioné enviar. La respuesta llegó más rápido de lo que me atreví a esperar. 3 días después, mientras paseaba por el Museo de Orsay, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. «Señorita Chin, soy la doctora Marie Dubois del Museo Loewe. Hemos revisado su solicitud para las prácticas en archivos digitales». Se me paró el corazón. «Sí. Nos gustaría invitarte a una entrevista. ¿Estás disponible mañana a las 2? Me quedé tan sorprendida que casi se me cae el teléfono. «Sí. Sí. Absolutamente. Excelente. Por favor, traiga un portafolio con cualquier trabajo relevante y esté preparado para comentar su experiencia con técnicas de preservación digital». Técnicas de preservación digital. Tenía aproximadamente 16 horas para convertirme en un experto en técnicas de preservación digital. Pasé la noche en mi habitación de hotel, rodeado de impresiones y pantallas de portátiles, estudiando a fondo como nunca antes para un examen. Antoine me trajo café y croissants, me hizo preguntas sobre la terminología y me ayudó a practicar la explicación de conceptos complejos con palabras sencillas. «¿Conoces este material?», insistió mientras me entraba el pánico por un artículo particularmente denso sobre estándares de metadatos. «Llevas 4 años conviviendo con la historia del arte. Confía en ti mismo». La entrevista fue aterradora y emocionante.
La doctora Dubois, una elegante mujer de unos 50 años, me hizo preguntas incisivas sobre todo, desde pigmentos renacentistas hasta la legislación contemporánea sobre derechos de autor. Respondí con la mayor sinceridad posible, admitiendo cuando no sabía algo, pero explicando cómo lo aprendería. ¿Por qué París?, preguntó finalmente. ¿Por qué no un puesto en Nueva York, Londres o Los Ángeles? Pensé en las historias de mi abuela, en los dedos manchados de pintura de Antoine, en cómo la luz se veía diferente aquí, más suave y más indulgente. Porque París me enseñó quién soy, dije, y quiero devolverle algo a la ciudad que me dio a mí misma. Sonrió por primera vez en la entrevista. ¿Cuándo puedes empezar? Llamé a Antoine desde las escaleras del Louvre con lágrimas en los ojos. Lo entendí. Lloré al teléfono. De verdad que lo entendí. Claro que sí, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. ¿Dónde estás? Vengo a celebrar. Nos conocimos en nuestro bistró del Sexto, donde cenamos por primera vez. El dueño, que ya se había acostumbrado a vernos juntos, trajo champán sin que se lo pidiéramos. Mientras brindábamos por mi nuevo trabajo, mi nueva vida, mi nuevo todo, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. Tengo que llamar a mis padres, dije finalmente, y la idea me tranquilizó. ¿Quieres que te acompañe? No, esto es algo que tengo que hacer sola. Caminé hacia el Sena y encontré el mismo lugar en el puente Alexandre III donde Antoine y yo nos conocimos. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua y oía música procedente de un restaurante cercano. Marqué el número de mi madre. Contestó al primer timbre. Lily, gracias a Dios. Por fin estás lista para volver a casa. Mamá, dije con dulzura. Conseguí trabajo en el Louvre. Me quedo en París. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. ¿Y entonces por cuánto tiempo? 6 meses para empezar, quizá más después. Es ridículo. No puedes simplemente abandonar tu vida, tu familia, tus responsabilidades. No estoy abandonando nada. Estoy eligiendo algo. ¿Qué hay del apartamento que pagamos como depósito? ¿Y de la entrevista de trabajo que te organicé con la empresa de Jennifer? Cerré los ojos. El apartamento que nunca había visto. El trabajo al que nunca había solicitado. La vida planeada sin mi participación. Mamá, nunca te pedí nada de eso. Nunca tuviste que pedírmelo. Somos tus padres. Es nuestro trabajo velar por tu futuro. Y es mi trabajo vivirlo. Otra larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de lágrimas. No entiendo qué te pasó. Eras una hija tan buena. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Estamos en tiempo pasado. Como si haberme convertido en mí misma me hubiera convertido en una hija fracasada. Sigo siendo una buena hija, dije. Simplemente también soy una buena persona, y a veces esas cosas entran en conflicto. Tu padre está hablando con los abogados sobre el fondo fiduciario. Sé que podrías perderlo todo o que yo podría ganar todo lo que importa. La oí respirar entrecortadamente. Podrías llamar. Haznos saber que estás bien. Claro. Pero mamá, necesito que entiendas algo. No volveré porque tú quieras. No voy a vivir mi vida según tus miedos. Te amo, pero también me amo a mí mismo. Y por primera vez me elijo a mí mismo. No sé cómo aceptarlo. Entonces aprende, dije con dulzura, porque así soy ahora. 3 meses después estaba en mi nuevo apartamento en el 11º centro comercial Erandism, un pequeño apartamento de una habitación con suelos crujientes y ventanas que daban a un patio lleno de gatos. No se parecía en nada a los lugares impecables que mis padres siempre habían deseado, y era absolutamente perfecto. Mi trabajo en el Louvre era todo lo que soñaba y mucho más desafiante de lo que imaginaba. Pasaba mis días trabajando con manuscritos centenarios y tecnología de vanguardia, ayudando a preservar el arte para las generaciones futuras. Mis colegas eran brillantes y apasionados, y me habían aceptado como uno de los suyos. Antoine se había mudado conmigo el mes anterior, trayendo consigo su caballete, su caos y su increíble habilidad para convertir incluso lo mundano en mágico. Su último cuadro, vista de nuestro patio al atardecer, colgaba sobre nuestra cama como una ventana a su corazón.
Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Número desconocido, código de área estadounidense. Hola, Lily. Soy Amy del trabajo. De tu antiguo trabajo. Amy, mi antigua compañera, una de las pocas personas que parecía realmente entusiasmada con mi aventura en París. Amy, ¿cómo estás? Estoy bien. Oye, espero que no te importe que te llame. Jessica me dio tu número. Quería decirte algo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es solo la boda de tu prima Sara, la de Denver. Fue un desastre. Me enderecé. ¿Qué? ¿Qué pasó? Al parecer, pillaron al novio con una de las damas de honor la noche antes de la ceremonia. Sara lo canceló todo, pero no antes de que tu familia gastara miles de dólares en viajes y hoteles. Al parecer, tu madre les decía a todos que si hubieras estado allí, podrías haber estado pendiente de todo, tal vez haberlo evitado. Casi me río. Incluso en el desastre, de alguna manera fue mi culpa no haber estado allí. Pero no te llamo por eso, continuó Amy. Te llamo porque vi tu Instagram, las cosas del museo, el arte, a tu novio que parece salido de una película francesa. Te ves feliz. Realmente feliz. Y quería decirte que algunos de nosotros aquí nos sentimos inspirados por lo que hiciste. ¿Inspirada? Sí. Jennifer dejó su trabajo corporativo para viajar. Mark por fin invitó a salir a ese chico que lleva años enamorado. Incluso yo estoy pensando en tomar esa clase de fotografía que he estado posponiendo. Hizo una pausa. Nos mostraste que es posible simplemente elegir de otra manera. Después de colgar, me senté en mi pequeña cocina a tomar té y a pensar en mis opciones. En mi primera vida, morí pensando que era demasiado tarde para cambiar. Demasiado tarde para elegirme a mí mismo por encima de las expectativas de los demás. Pero nunca es tarde. Cada momento es una elección. Cada día es una oportunidad para ser valiente. Mi portátil sonó con un correo electrónico. El asunto me dio un vuelco el corazón. Fondo fiduciario. Actualización importante. Lo abrí, esperando lo peor. El abogado de mi padre me informó que me habían revocado el acceso y que mi independencia financiera había terminado. En cambio, provenía de un bufete completamente distinto, uno del que nunca había oído hablar. Estimada señora Chin, representamos el patrimonio de la señora Eleanor Chin, su abuela. Recientemente hemos tenido conocimiento de intentos de restringir su acceso al fondo fiduciario que ella creó para su beneficio. La señora Chin incluyó disposiciones específicas para evitar tales restricciones, previendo que sus familiares podrían intentar ejercer presión financiera para controlar sus decisiones. Tenga en cuenta que el fideicomiso es irrevocable y no puede ser modificado por nadie más que usted. Además, la señora Chin incluyó una disposición que establece que si algún familiar intenta interferir con el fideicomiso, usted dispondrá inmediatamente de una suma adicional de $500,000 para sus gastos de manutención. Hemos estado monitoreando la situación y podemos confirmar que se ha producido dicha interferencia. Los fondos adicionales se han depositado en su cuenta. Su abuela incluyó una carta para entregar en caso de que se activara esta disposición. Lo adjuntamos aquí. Atentamente, Morrison Van Sand Associates. Con un gesto de la mano, abrí el archivo adjunto. La letra de la abuela, áspera pero firme, llenaba la página. Mi querida Lily, si estás leyendo esto significa que has decidido decepcionar a tus padres. Bien por ti. Pasé demasiados años siendo la hija, esposa y madre que otros esperaban que fuera. No quiero esa vida para ti. Quiero que seas valiente, que seas egoísta, que persigas sueños que solo tú tienes sentido. Tus padres tienen buenas intenciones, pero le temen al mundo y quieren que tú también tengas miedo. No se lo permitas. Sé valiente. Sé ridículo. Sé tú mismo, gloriosamente y sin complejos. Fui joven en París una vez, durante la guerra. Fue la época más aterradora y maravillosa de mi vida. Allí conocí a tu abuelo. Me enamoré de él, de mí misma y de la idea de que la vida podía ser una aventura en lugar de una obligación. Espero que encuentres tu propio París donde sea. Todo mi amor y admiración por la abuela. Lloré hasta que Antoine llegó a casa y me encontró sollozando en la cocina,
con la laptop abierta en la carta de la abuela. Lo leyó por encima de mi hombro, abrazándome con calidez. Parece una mujer sabia, dijo. Y lo era. Ojalá hubiera tenido el valor de escuchar sus historias cuando vivía. Quizás no estabas listo entonces. Quizás necesitabas vivir un poco primero para entender lo que quería decir. Esa noche llamé a mis padres. Papá contestó con voz cautelosa. Lily. Hola, papá. Hoy me llamaron los abogados de la abuela. Una larga pausa. ¿Sobre el fondo fiduciario? ¿Sobre tu intento de controlarlo? Sí. Mantuve la voz serena y tranquila. Y sobre el dinero extra que ahora está disponible gracias a ese intento, Lily, solo intentábamos obligarme a volver a casa cortándome la independencia financiera. Lo sé. Me acerqué a la ventana y miré el patio donde Antoine estaba montando su caballete con la última luz del día. Pero aquí está la cuestión, papá. Incluso si hubieras tenido éxito, incluso si me hubieras quitado hasta el último centavo, no habría vuelto a casa. Habrías tenido que hacerlo. No podías sobrevivir solo. Yo sobrevivía perfectamente. Tenía trabajo, apartamento, una vida que había construido yo mismo. El dinero lo hizo más cómodo. Hice una pausa, armándome de valor para lo que tenía que decir a continuación. Pero la verdadera razón por la que no habría vuelto a casa es que ya no soy la misma que se fue. La hija que intentas controlar ya no existe. La gente no cambia de la noche a la mañana, Lily. No acepté. Cambian con los años de que les digan que sus sueños no importan. Cambian cuando se dan cuenta de que han estado viviendo la vida de otra persona. Cambian cuando finalmente se atreven a elegirse. Se oyó la voz de mamá. Debió de haber contestado la extensión. ¿Y ahora qué? Perdemos a nuestra hija para siempre. El dolor en su voz casi me quebró la determinación. Casi. No me pierdes, dije en voz baja. Pero tienes que dejarme ir. Tienes que aceptar que soy una adulta que toma decisiones de adulta, aunque no sean las que tú tomarías. Y si no podemos, cerré los ojos pensando en mi primera vida, en todos los años que pasé intentando ganarme la aprobación con condiciones. Un amor que dependía de mi obediencia. Entonces ya me has perdido, dije. La pregunta es si quieres saber quién soy realmente o si prefieres llorar a la hija que nunca existió. 6 meses después, vinieron a París. Los conocí en Charles de Gaulle, nervioso como nunca desde mi entrevista con Lou. Parecían más pequeños, mayores, el pelo de papá, más canoso, y la sonrisa de mamá, más indecisa. Habían envejecido en los meses transcurridos desde mi partida. Y me pregunté si yo también había envejecido, de maneras invisibles. «Te ves bien», dijo mamá después de que nos dimos un abrazo incómodo. «Feliz. Estoy feliz». El viaje a la ciudad fue tenso, lleno de charlas informales y cautelosas sobre el tiempo y el vuelo. Pero pillé a papá mirando por la ventana los bulevares arbolados, con expresión pensativa, y a mamá tomando fotos con su teléfono cuando creía que no estaba mirando. Había planeado su visita con mucho cuidado. Un buen hotel en el Distrito 7, lo suficientemente cerca para visitarlo, pero lo suficientemente lejos para mantener los límites. Reservas para cenar en restaurantes que impresionarían sin ser demasiado intimidantes. Un recorrido cuidadosamente organizado por mi vida que les mostraría lo mejor sin abrumarlos. Pero los planes que yo había aprendido rara vez sobrevivían al contacto con la realidad. La primera sorpresa llegó al llegar a su hotel. Papá observó la elegante fachada, el portero uniformado, el vestíbulo de mármol visible a través de las puertas de cristal. «Esto es muy caro», dijo inmediatamente. «Encontraremos algo más barato». «Yo lo pago». «Dije que es mi regalo para ti». «No podemos dejarte». «Sí puedes». Los miré a ambos, a estas personas que me criaron, me amaron y trataron de controlarme por igual. «Me va bien aquí. Puedo permitirme invitar a mis padres a un buen hotel. Deja que a mi mamá se le llenen los ojos de lágrimas. No queremos que pienses que tienes que comprar nuestra aprobación». «No es así», dije con dulzura. «Hace meses que dejé de necesitar tu aprobación. Solo quería compartir mi felicidad contigo».
La segunda sorpresa llegó esa noche en la cena. Había elegido un pequeño bistró en San, íntimo y típicamente parisino. Antoine nos esperaba allí, y me aterraba cómo resultaría. Llegó puntual vestido con sus mejores galas, pero sin perder su esencia. Pintura bajo las uñas, cabello ligeramente despeinado, ojos brillantes de nerviosismo. Me besó suavemente antes de volverse hacia mis padres con una cálida sonrisa. Señoritas Chur y señora Chin, dijo con un inglés cuidadoso pero correcto. Es un placer conocerte. Lily habla mucho de ti. Papá se levantó para estrecharle la mano y contuve la respiración. Pero en lugar de la fría cortesía que esperaba, la expresión de papá era curiosa, casi amistosa. Antoine, ¿verdad? Lily nos dice que eres artista. Sí, pinto sobre todo la ciudad, la gente, la vida tal como sucede. Hizo un gesto elocuente y pude ver a mis padres intentando reconciliar a este hombre apasionado y elocuente con lo que fuera que habían imaginado. ¿Es rentable?, preguntó mamá, y al instante pareció avergonzada por la pregunta. Antoine rió sin ofenderse. No mucho, no. Pero Lily me ayuda a ver que quizá las ganancias no sean la única medida del éxito. Quizá la felicidad también importa. La cena salió mejor de lo que me había atrevido a esperar. Antoine los cautivó con historias sobre París, sobre arte, sobre la historia del barrio donde estábamos. Les hizo preguntas profundas sobre su trabajo, su vida en Estados Unidos, sus esperanzas de jubilación. Al final de la noche mamá le mostraba fotos en su teléfono y papá le preguntaba por sus pinturas. La tercera sorpresa llegó al día siguiente cuando los llevé al Louvre. Había organizado una visita privada por mi departamento, para que vieran no solo el museo, sino también mi lugar en él. La doctora Dubois nos recibió en la entrada del personal, elegante y profesional como siempre. Su hija les dijo a mis padres mientras caminábamos por pasillos que la mayoría de los visitantes nunca ven, es excepcional. Su trabajo en nuestro proyecto de preservación digital ha sido revolucionario. Esperamos que considere la posibilidad de convertir su puesto en permanente. Vi a mis padres intercambiar miradas. No sabían nada de la oferta de puesto permanente. No les había dicho nada porque aún no había decidido qué responder. Terminamos la visita en mi oficina, un pequeño espacio lleno de monitores y artefactos esperando a ser digitalizados. Les mostré el manuscrito en el que estaba trabajando, un libro nuestro ilustrado del siglo XV que se había dañado en un incendio décadas atrás. Estamos usando nuevas técnicas de imagen para revelar texto que se creía perdido para siempre, expliqué, mostrando imágenes del antes y el después en mi pantalla. ¿Ves? Esta línea de texto era completamente invisible a simple vista, pero la imagen multiespectral la reveló. Papá se acercó más estudiando la pantalla. Estás recuperando algo que creíamos perdido. Exactamente. Guardó silencio un largo rato. Entonces ese es un trabajo importante. Lo es. Mamá estaba mirando mi oficina, observando los certificados en la pared, el proyecto esparcido por mi escritorio, la foto de Antoine y yo en la inauguración de una galería. Tú lo construiste, dijo finalmente. Esta vida, esta carrera, todo. Lo construiste tú mismo. Sí, estoy orgullosa de ti, dijo y empezó a llorar. La cuarta sorpresa llegó esa noche cuando insistieron en llevarnos a Antoine y a mí a cenar. Papá había buscado restaurantes. Mamá había practicado la pronunciación del francés. Se esforzaban de verdad por comprender mi mundo. Entre vino y un confit de pato perfectamente preparado, la conversación giró hacia el futuro. Entonces papá dijo con cuidado, ¿vas a aceptar este puesto fijo? Miré a Antoine, quien me apretó la mano por debajo de la mesa. Todavía no lo sé. Hay cosas que considerar. ¿Cómo qué? Como si quiero quedarme en París para siempre, como lo que eso significaría para las visitas a casa, para la familia, ¿por qué? Me quedé sin palabras, sin saber cómo terminar. Para nosotros, dijo mamá en voz baja, ¿te preguntas qué significaría para nosotros? En parte sí. Ella y papá se miraron, manteniendo una de esas conversaciones silenciosas que dominan las parejas que llevan mucho tiempo casadas. Lily, dijo papá finalmente, hemos cometido errores. Nos aferramos demasiado. Intentamos que tuvieras una vida que tuviera sentido para nosotros, pero no para ti.
Teníamos miedo de perderte y casi te perdimos por ese miedo. Eres nuestra única hija, añadió mamá. Depositamos todas nuestras esperanzas, miedos y sueños sobre tus hombros, y eso no fue justo. Queremos que seas feliz, continuó papá. Aunque esa felicidad esté en un lugar que no comprendemos, con una vida que jamás imaginamos para ti. Sentí que se me caían las lágrimas. ¿En serio? Lo decimos en serio, dijo mamá con firmeza. Acepta el trabajo si lo quieres. Quédate en París si te hace feliz. Aprenderemos a disfrutar de las visitas. Dios sabe que Antoine ha convencido a tu padre de que el vino francés es superior a cualquier cosa que podamos conseguir en casa. Antoine rió brindando por el vino de calidad y por las hijas de calidad, que saben lo que quieren. Brindamos y por primera vez desde que me escapé a París, sentí que mi familia estaba realmente unida. La sorpresa final llegó en su último día, cuando papá me llevó aparte para conversar en privado. Caminábamos por el Sena, mamá y Antoine unos pasos más adelante, enfrascados en una conversación que los hacía reír a ambos. Tu abuela estaría orgullosa, dijo de repente. Lo miré sorprendido. ¿Sabías de su carta? Lo sospechaba. Siempre decía que tenías más de su espíritu de lo que nadie imaginaba. Solía contarme historias sobre su tiempo en París durante la guerra, sobre las decisiones que tomó, los riesgos que corrió. Sonrió con tristeza. Creo que pasé tantos años intentando mantenerte a salvo que olvidé que la seguridad no es lo mismo que la vida. Papá, no, déjame terminar. Llevo meses pensando en esto, desde que te fuiste. Tu madre y yo construimos una buena vida, una vida estable, pero la construimos evitando riesgos, priorizando la seguridad sobre la aventura. Queríamos eso para ti porque creíamos que te haría feliz. Podría haber hecho feliz a alguien más, dije. Pero no a mí. Estoy empezando a entenderlo. Se detuvo y se giró para mirarme de frente. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No solo por lo que has logrado aquí, sino por tener el valor de decepcionarnos. Se necesitó valentía para elegirte a ti mismo por encima de nuestras expectativas. Fue lo más difícil que he hecho. Las mejores cosas suelen serlo. Nos quedamos allí un momento viendo pasar un batamouche por un río lleno de turistas que tomaban fotos de la ciudad que ahora consideraba mi hogar. El padre del fondo fiduciario finalmente dijo que el dinero adicional de la provisión de tu abuela. No vamos a impugnarlo. Es tuyo. Todo. Úsalo como quieras. Gracias. Hay una cosa más. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja envuelta. Esto era de tu abuela. Se suponía que te lo daríamos el día de tu boda, pero bueno, creo que ella querría que lo tuvieras ahora. Dentro de la caja estaba el reloj Cartier que mi madre me había convencido de devolver en mi primera vida. La que vendí para pagar los gastos del funeral. La que lamenté haber perdido cada día desde entonces. Dejó instrucciones específicas. Papá continuó, dijo que era para cuando finalmente te convirtieras en ti mismo, no en quien queríamos que fueras. Me ajusté el reloj a la muñeca con dedos temblorosos. Encajó a la perfección, como si me hubiera estado esperando desde siempre. 2 años después, estaba en una pequeña galería en Mons, observando a los amantes del arte examinar la última colección de Antoine. La exposición se llamaba Renacer, y cada cuadro contaba una historia de transformación, de elegir la valentía por encima de la comodidad. La pieza central era un retrato mío en aquella primera noche en París, de pie en el puente de Alejandro III con las luces de la ciudad reflejadas por el sol a mis espaldas. Me pintó de memoria, capturando algo que ni siquiera sabía que era visible, el momento exacto en que dejé de tener miedo y comencé a sentirme viva. Es magnífico, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi al Dr. Dubois, elegante como siempre, estudiando la pintura con una apreciación profesional. Captó algo esencial, continuó. El momento de transformarse, eso fue lo que sentí. Acepté como si me estuviera transformando en mí misma por primera vez. Y ahora, sin arrepentirme de haberme quedado. Miré la galería y vi a Antoine saludando a los invitados con apasionado entusiasmo. A los amigos que había hecho en mi nueva vida, a mis padres, que habían volado para la inauguración y se esforzaban por hablar de arte en un francés mal hablado. Sin arrepentimientos, dije con firmeza.
El anuncio oficial de mi ascenso a curadora digital senior se había producido esa misma mañana. Era un puesto permanente que me permitiría moldear el futuro de la preservación digital en uno de los museos más importantes del mundo. Y lo más importante era el trabajo, lo que importaba, el trabajo que alimentaba mi alma, además de mi cuenta bancaria. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi prima Sara, quien se había vuelto a casar el año anterior. Esta vez con un hombre que sí se presentó a su propia boda. Vi el artículo sobre tu ascenso en Art News. Estoy muy orgullosa de ti. PD, gracias por no venir a mi primera boda. Fue un desastre y sin duda habrías intentado hacerme entrar en razón, algo que de todas formas no habría escuchado. A veces tenemos que cometer nuestros propios errores para aprender nuestras propias lecciones. Me reí mostrándole el texto a Antoine mientras él se unía a mi frente a su cuadro. Tiene razón, ¿sabes?, dijo abrazándome por detrás. A veces lo mejor que puedes hacer por alguien es dejar que encuentre su propio camino, aunque eso signifique decepcionarlo. Sobre todo entonces mientras me apoyaba en él observando a mis padres intentar hablar de expresionismo con un crítico de arte francés. Se veían felices, comprometidos, orgullosos de estar aquí, aunque no entendían todo lo que veían. He estado pensando, dije. ¿Qué? En el futuro, en las opciones. Me giré entre sus brazos para mirarlo. Sobre lo que quiero construir contigo. Sus ojos se iluminaron con comprensión. ¿Y qué quieres construir? Todo, dije. Una vida, una familia, un futuro que elijamos juntos. No porque nadie lo espere de nosotros, sino porque es lo que deseamos. Entonces me besó suave y seguro y saboreé la posibilidad en sus labios. Sí, murmuró contra mi boca. Construyámoslo todo. Más tarde esa noche, después de que la galería cerrara, los invitados se fueran a casa y mis padres regresaran al hotel con la promesa de volver pronto, Antoine y yo caminamos a casa por las calles de Montmartre. La ciudad estaba tranquila, bañada por el resplandor dorado de las farolas, hermosa como solo París a medianoche puede serlo. ¿Te preguntas alguna vez?, preguntó mientras subíamos las escaleras hacia nuestro apartamento, ¿qué habría pasado si hubieras tomado ese vuelo a Denver? Lo pensé seriamente imaginando esa otra vida, esa otra yo, el fin de semana de obligaciones familiares y sonrisas forzadas, el regreso a una vida que se sentía demasiado pequeña. La lenta asfixia de los sueños se pospuso hasta que desaparecieron por completo. Habría muerto, dije simplemente. ¿Morir? No literalmente. Bueno, quizás literalmente al final. Pero mi espíritu habría muerto. La parte de mí que sueña, que se arriesga, que elige la esperanza sobre el miedo, habría muerto en ese asiento de avión en algún lugar sobre Kansas. Llegamos a la puerta y Antoine buscó a tientas las llaves en la tenue luz del pasillo. Nuestro apartamento era pequeño, imperfecto y absolutamente perfecto, lleno de sus cuadros, mis libros y la vida que habíamos construido juntos desde cero. Me alegra que hayas elegido vivir, dijo abriendo la puerta y haciéndome entrar. Yo también. Pensé en la carta de mi abuela, en sus historias sobre su juventud en París durante la guerra, sobre elegir el amor por encima de la seguridad, la aventura por encima de la comodidad, la vida por encima de la simple existencia. En la importancia de ser gloriosamente uno mismo, sin complejos. Pensé en la versión de mí que murió en un accidente de coche en mi primera vida, llena de arrepentimientos y sueños no vividos. Nunca vería París, nunca conocería a Antoine, nunca descubriría la obra que la encendió. Pero su sacrificio, su vida no vivida, de alguna manera me había dado una segunda oportunidad. Gracias, le susurré al universo. Al destino, a la fuerza que me había otorgado el don imposible del renacimiento y la sabiduría para aprovecharlo bien. El mañana traería nuevas opciones, nuevas oportunidades para ser valiente, nuevas oportunidades para elegirme a mí mismo por encima de las expectativas de los demás. Habría desafíos, reveses y momentos de duda, pero los afrontaría como yo mismo. No como la hija que mis padres querían ni como la mujer que la sociedad esperaba, sino como Lily Chin, curadora digital, parisina, amante del arte y de la vida, y el hombre que dormía a mi lado. Había aprendido la lección más importante de la vida: nunca es tarde para elegirse. Incluso cuando decepciona a quienes amas. Incluso cuando significa empezar de cero en un país extranjero con solo esperanza y determinación. Incluso cuando significa dejar ir quien eras para convertirte en quien estás destinado a ser.
Lo último que vi antes de que me venciera el sueño fue el último cuadro de Antoine, aquel en el que aparezco yo en el puente aquella primera noche. En él parecía una mujer que acababa de descubrir que podía volar. Y quizá, en cierto modo, así era. Algunas personas nacen sabiendo quiénes son. Los demás tenemos que elegir una y otra vez hasta acertar. Yo acerté el día que dejé que mis padres reservaran el vuelo equivocado y elegí volar hacia mis propios sueños. París me enseñó que los viajes más hermosos comienzan con la valentía de decepcionar a quienes te aman para convertirte en la persona que estás destinada a ser. Es una lección dura y dolorosa, pero es la única manera de vivir una vida verdaderamente propia. Y al final, eso es todo lo que realmente tenemos. Las decisiones que tomamos y el coraje de vivir con ellas. Elegí París. Elegí a Antoine. Me elegí a mí misma. Elegí renacer no como la hija, ni como la empleada, ni como la expectativa de nadie, sino simplemente como yo, sin complejos y gloriosamente. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida.